Bendecidos en Cristo, agradecido con el Señor por sus excelsas verdades para compartir. Disfrutemos por otro momento de su hermosa palabra. Hoy se abordará el tema eje del mensaje apostólico. Colosenses capítulo 4, versículo 4, en el nombre de Jesucristo, para que lo manifieste como debo hablar. Se oye a diario que muchas organizaciones se atribuyen la condición de ser imitadores de la Iglesia apostólica. Otros se refieren a la Iglesia primitiva y algunos se autoproclaman continuación de los pentecostales primitivos. En fin, se ve un desenfreno por querer portar clichés que a la verdad ninguno tiene base o fundamentación bíblica. La Biblia no menciona ni siquiera los términos de primitivo, apostólico ni pentecostal. Son acuñaciones extrabíblicas para sustentar las ideas de algunos escritores que convencieron a los simples e indoctos con sus teologías, y hoy muchos de ellos siguen tratando de defender sus planteamientos teológicos. Sin embargo, en obediencia a la palabra debemos hablar conforme a las palabras de Dios y creer como dice la Sagrada Escritura para este tiempo de la gracia. Creo que no merece debate ni discusión lo que no posee al menos una base escritural. Después de esta breve explicación, vamos a la palabra de Dios para considerar qué quiso Pablo decir al pedir oración por él y sus compañeros de milicia. En el verso 2, Pablo pide que se mantengan constantes en la oración para que esa comunicación con el Señor de la gloria no cese, que no se vea interrumpida. Pablo creía y enseñaba que ciertamente cuando el creyente vive comunicándose con el Señor de manera dialógica, las cosas se tornan diferentes y las situaciones adversas se abordan de manera distinta. Cuando Jesucristo dice en San Juan 15:5 que Él es la vid y nosotros los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer, se está refiriendo a la acción de orar, de hablar. Es una de las maneras de conectarnos con nuestro Dios. Es lo único que nos mantiene unidos al Señor. Cuando dejamos de orar, de hablar con Dios, y no me refiero a las posturas, dejamos de dar fruto y nada bueno o agradable al Señor podemos hacer. Por eso la insistencia de Pablo en sus cartas acerca de la oración, pues estaba tan claro que todo giraba en torno a esa relación íntima con el Señor, la cual se obtiene orando, hablando con Él, y por supuesto cuando escudriñamos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. Esto es una comunicación eminentemente dialógica y personal. Pablo consideró la oración como un acto que puede mantener al creyente alerta, no solamente ante los ataques del enemigo, sino despierto en cuanto al debe ser del cristiano, de su identidad, de las promesas que aspira y espera recibir y de los objetivos y del propósito del Señor para contigo como iglesia. Pablo les dice que se mantengan velando, es decir, alerta, con espíritu vigilante para que en sus conversaciones con Dios pidieran por ellos para no perder la visión y cumplir la misión del llamado que se había hecho allá en Hechos capítulo 9 versículo 15. El Señor le dijo: anda, porque Él, refiriéndose a Pablo, es mi instrumento que yo elegí para llevar mi nombre, es decir, el nombre de Jesús, a los gentiles, es decir, a gente que no me conoce, a reyes, como también al pueblo de Israel. Pablo tenía bien claro el propósito del mensaje novotestamentario, el objetivo puntual del mensaje del cristianismo. Él pedía a sus hermanos que no lo dejaran fuera de sus oraciones, ya que era necesario que el Señor le abriera puertas, le diera oportunidades y pudiera abrir su boca. ¿Para qué? Para dejar que la palabra fuera pregonada. ¿A cuál palabra se refería Pablo? ¿Qué era lo que Pablo anunciaba en su mensaje como pregonero del Evangelio? Pablo no predicaba lo que escribió en sus cartas, ya que éstas fueron para la iglesia y fueron a posteriori. El mensaje paulino a los gentiles, a las gentes que no conocían a Dios, incluyendo reyes e israelitas, giró en torno a dar,
a conocer quién es Cristo. Dice el verso 3, a fin, es decir, con el propósito, con el objetivo puntual de dar a conocer el misterio de Cristo, es decir, de explicar, pues, el nuevo pacto escrito como palabra profética no existía en ese momento histórico. Entonces había un propósito y era el de dar a conocer quién es Cristo. Hoy lo tenemos en la Biblia, simplemente el hombre lo que tiene es que creer a lo que está escrito, y el hombre como mensajero tenemos que hablar, es necesario que hablemos conforme a lo que está escrito. ¿Por qué ese deseo de que conocieran el misterio de Cristo? Pablo, como doctor de la ley, como exmiembro del Sanedrín, conocía muy bien la profecía de Isaías 43:10, que refiere al proceso del cristianismo. ¿Cuál es el proceso del cristianismo? Conocer primero, dijo el Señor, para que me conozcáis. Creer. Nadie puede creer en lo que no conoce. Y entender. Nadie puede entender lo que no cree y lo que no conoce. ¿Quién ha sido? ¿Quién es Dios? ¿Y quién será Dios? Todo el tiempo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es único. Nadie, absolutamente nadie puede desconocerlo. Nadie puede creer en alguien al cual no se ha manifestado y el Señor se ha dado a conocer. El mensaje de los apóstoles tuvo su eje central: dar a conocer el misterio de Cristo, dar a conocer su manifestación, y esto se logra hablando de su vida, de su obra, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Cuando el oyente conozca a Jesucristo como Dios, tiene dos opciones: desechar la verdad o creer ciertamente en Cristo. Situación que lo induce, por supuesto, a la obediencia de su palabra en pleno. Porque la obra es de Cristo. La obra no es de quien predica. La obra es del Señor. Y recuerda, pregona como conviene, con la mejor claridad. Dice Romanos 9:5 que Cristo, el cual es Dios. No ataques el pecado afuera. Presenta a Cristo como ese único Dios y Salvador, y Él hará la obra regeneradora en todo aquel que crea a ese mensaje del conocimiento de la verdad. Y el que dijo yo soy la verdad es Cristo. Cuando el hombre cree en Cristo, la obra regeneradora empieza, porque la obra es de Cristo. Por eso te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, hoy es tiempo de presentarlo como el eje del mensaje cristiano. Presentar a Cristo como ese único y verdadero Dios. Y como dijo Isaías, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. Así que le invito, amado amigo, a seguir en contacto con la verdad. Esa conexión con Cristo es conocimiento. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.